¿Tienes un amigo que quiere saber cómo funciona la erección? Me llamo Eduardo García Cruz, soy urólogo y desde hace más de 15 años ayudo a hombres que tienen problemas en la esfera sexual, y en este vídeo te voy a explicar paso a paso cómo funciona una erección. En primer lugar, el primer elemento de lo que se llama respuesta sexual masculina es el deseo. Cuando estamos en una situación, digamos, adecuada, cómoda y tenemos lo que técnicamente se llama objeto de deseo, es decir, estamos con nuestra pareja o tenemos una idea o lo que sea, se produce deseo en nuestro cerebro y eso genera una señal nerviosa que se transmite desde nuestro cerebro a través de la médula espinal y plexo sacro hasta el pene. Y entonces ahí lo que ocurre es que las arterias peneanas, que por defecto están cerradas, por ejemplo, ahora yo no estoy en una situación erótica y por lo tanto mis dos arterias peneanas están cerradas. Cuando llega este estímulo nervioso, lo que ocurre es que las arterias peneanas se abren y entra sangre en el pene. Esta apertura de las arterias se mantiene mientras exista deseo, mientras estemos en una situación erótica. Si yo estoy teniendo relaciones y pues tengo una idea que no es erótica, o la situación cambia y la situación deja de ser sexual, deja de ser erótica, entonces esas arterias volverán a cerrarse y perderé la erección. Pero habitualmente, vamos a pensarlo como algo más lineal, pues se abren las arterias peneanas, llega sangre al pene, se rellenan los espacios lacunales y empieza a activarse un mecanismo que se llama mecanismo córporo-veno-oclusivo, lo que significa que cuanta más sangre entra, esa sangre cierra la salida de sangre del pene, por lo tanto la erección se mantiene. Entra más sangre, se cierra la salida y por lo tanto la sangre que entra va a perpetuar esa erección. Tenemos una erección y estamos teniendo relaciones, entonces ahí el estímulo es doble. Tenemos un estímulo que es mental y otro estímulo que es físico, sobre todo en la zona del frenillo y del glande, que es la zona del pene que es más sensible, está más inervada. Tenemos relaciones sexuales hasta que se desencadena el orgasmo. El orgasmo es esa sensación, ese placer intenso a nivel del sistema nervioso central, que suele acompañarse inmediatamente antes o después de la eyaculación, que es la expulsión del semen, que el semen, te he hablado de esto en otros vídeos del canal, es la mezcla del líquido seminal que produce la próstata junto con los espermatozoides que producen los testículos. Entonces, este líquido se acumula en próstata y vesículas seminales. Lo que ocurre es que se concentra en la próstata, se abre el esfínter prostático externo y se producen contracciones de la musculatura del suelo pélvico, de manera que el semen de esperma se emite de manera anterógrada. Algunas cirugías, algunos medicamentos lo que hacen es que durante el orgasmo el semen, en lugar de ir hacia afuera, vaya hacia adentro. Y cuando alcanzamos el orgasmo, después ocurre lo que se llama resolución y periodo refractario. El periodo refractario es aquel momento en el tiempo que es muy variable de persona a persona, puede ser prácticamente cero a puede ser incluso horas, y durante ese tiempo no vamos a poder volver a tener una erección. Como te digo, es algo muy variable y tiende a aumentar, ese tiempo tiende a aumentar con la edad. Es decir, si yo ahora tengo un periodo refractario de 10 minutos, con la edad pues tendré 15 y luego 20 y luego 30. ¿De acuerdo? Hay gente que tiene periodos refractarios muy largos toda su vida y aumentan, y gente que tiene periodos refractarios muy cortos y también aumentan, y eso es algo que parece estar regulado genéticamente. Entendiendo todo esto, puedes ver diferentes puntos donde puede fallar la erección. Por ejemplo, la erección puede fallar en el deseo. Es decir, yo puedo estar en una situación muy erótica, pero estar preocupado por algo, tener una idea negativa, y eso lo que hace es que el deseo no se genere y por lo tanto no se genera la erección. Puedo tener una enfermedad neurológica y por lo tanto lo que conecta mi cerebro con mi pene no funciona bien y aunque yo tengo deseo no consigo tener erección. También existe el fallo de la arteria peneana. La arteria peneana, si en lugar de abrirse no conseguimos que se abra, por ejemplo, por colesterol, tabaquismo, hipertensión, diabetes, obesidad, sedentarismo, lo que va a ocurrir es que se va a producir el deseo se va a transmitir, pero mi arteria peneana no va a ser capaz de rellenar el pene. Tenemos también este mecanismo córporo-veno-oclusivo que cierra la salida del pene, pues eso es algo que es muy poco común, pero cuando este mecanismo falla, o entra sangre al pene, pero el pene no es capaz de atraparla dentro, y entonces lo que tenemos es lo que se conoce como fuga venosa. Y una de las cosas que es un poco más difícil de comprender es el efecto de las hormonas, sobre todo la testosterona, que tiene efecto tanto en el deseo como en la manera como el pene responde al estímulo erótico. Si este vídeo te ha parecido útil, dale un like y suscríbete al canal. Sabes que tengo un amigo que tenemos un montón de vídeos sobre urología y salud sexual masculina. Estamos en TikTok, en Instagram, y suscríbete también para saber cuándo vamos a hacer el próximo directo para contestar a tus dudas, a tus preguntas. Un saludo, chao.